cierto?, nos corresponde ver el tema Una hoja en blanco. Tema bastante interesante, ¿no es cierto?, de esta jornada, controversial. Así que, profesores, los dejo con la palabra respecto a este tan interesante tema. Bueno, vamos a ver. Buenas tardes a todos, bienvenidas y bienvenidos a todos a esta segunda jornada sobre el proceso constituyente en Chile. El título de esta charla de hoy es Hoja en Blanco, y hace alusión a un problema central que tiene la Convención Constituyente, ¿no? Vamos a hacer cada uno de los profesores una pequeña intervención para dar espacio a las preguntas, de manera que voy a hacer una intervención breve, espero que sea unos 5 minutos, una cosa así, o algo aproximado, en mi caso. El tema de la hoja en blanco refleja una indefinición que tiene este proceso constituyente en Chile, si lo miramos en comparación con lo que ha ocurrido en otros países, ¿ah? Donde la naturaleza jurídica y política del proceso que se está viviendo en Chile está enturbiada y no está clara, y genera continuos conflictos que se han reiterado en torno a la Convención Constituyente, en la medida en que, como bien dice un texto que escribió muy bien, muy lúcido, además, el profesor Víctor Soto sobre este tema, aquí hay una indefinición, ¿ah?, entre si estamos en presencia de un poder constituyente originario o de un poder constituyente derivado. ¿Ah? Desde luego, la mirada es diferente en ambas perspectivas, y lo que ha ocurrido es que ahora último, por ejemplo, ha generado algunos actos que han sido insólitos o mirados como anómalos, y que reflejan esta indefinición. Por una parte, se ha rechazado en una de las comisiones de estructura, me parece, una petición de colocar expresamente que este es un proceso constituyente derivado, y se rechazó, ¿ah? Por otra parte, una cantidad entiendo que un sector de un partido político, me parece que de Renovación Nacional, estaban promoviendo la posibilidad de presentar, de posibilitar que el Tribunal Constitucional pauteara, ¿cierto?, y controlara lo que la Convención Constituyente hiciera durante este proceso. Y eso, desde luego, es más insólito todavía, porque, por una parte, la propia Constitución actual, al regular el proceso constituyente, establece un tribunal que es la Corte Suprema, ¿ah?, los 5 miembros de la Corte Suprema, y por otra parte, es más raro todavía si pensamos que va a aparecer un poder constituido controlando a un poder constituyente. Eso es una rareza absoluta desde el punto de vista jurídico constitucional, ¿ah? Entonces, eso es por una parte. Por otra parte, y aquí voy a cerrar con esta segunda observación mi intervención, el tema de la hoja en blanco ha tenido algunos avances, pero también manifiesta esta indefinición. Por una parte, ha habido ya un cierto acuerdo al interior de la Convención Constituyente de que el criterio de los 2/3 se aplique para la aprobación de las normas de una nueva Constitución, ¿ah? En ese caso se estaría siguiendo la recomendación, no la recomendación, el texto, el precepto, digamos, de la reforma constitucional de marzo del 2020, y había una consonancia. Pero se mantiene, ¿cierto?, una cierta incertidumbre al interior de la Convención acerca de qué ocurre en aquellos casos en que no se logren los 2/3, ¿no? Y se pueden plantear ahí se ha postulado la posibilidad de llamar a plebiscito en caso de que no hubiera acuerdo en temas importantes, ¿cierto? Y claro, eso es una cuestión que habría que hacerlo con mucha prudencia, porque de forma de no
hacer fracasar el proceso constituyente por los tiempos. ¿Ah? Y como ya han propuesto algunos constitucionalistas, Cristian Vieira, pero también lo recoge el profesor Víctor Soto en el texto que yo leí de él, y me parece que eso tendría que hacerse en un solo, de hacerse algo así, en un solo proceso, de una sola vez, y colocar ahí todos los temas conjuntamente que generen algún tipo de necesidad de que el pueblo se pronuncie sobre ellos. Hay una serie de paradojas más que se producen, ¿ah? Porque en definitiva el tema de la hoja en blanco significa que lo que no quede dentro de la Constitución va a ser tratado como materia de ley. Y como entre las cosas que están proponiendo, se está pensando en esta nueva Constitución, es eliminar las categorías de ley, y a lo sumo dejar una ley orgánica al estilo de la Constitución francesa, o sea, aprobada con mayoría absoluta de diputados y senadores en ejercicio y punto, pero ya no con el 59,4% como es actualmente, 4 séptimos, ¿ah? Va a significar entonces que las materias que no estén en la Constitución van a quedar exclusivamente reducidas a un tratamiento, una regulación de una norma que en el sistema de fuentes es inferior a la Constitución. Es una cuestión también paradójica esa que se presenta por esta rareza que tenemos en este proceso constituyente chileno. ¿Ya? Dejo esos dos temas anunciados solamente y les cedo la palabra a los distinguidos colegas, Víctor Soto y Arturo Rodríguez. Gracias, Francisco. Buenas tardes a todos los alumnos, directivos, colegas, compañeros. Bueno, en realidad agradezco al profesor Vega que haya recogido un poco las inquietudes que manifesté en un documento que envié oportunamente a la Escuela de Derecho. Espero que pueda ser también extendido a toda la universidad. Está en un lenguaje relativamente simple, de tal manera que no hay muchos tecnicismos para que se pueda entender un poco lo que esta problemática que surgió hace bastante poco tiempo de los 2/3, ¿ya? Efectivamente, este asunto de los 2/3 tiene mucho que ver con lo que es la hoja en blanco, que constituye el tema fundamental, ¿cierto?, de esta jornada. Ahora, respecto a la hoja en blanco en sí, yo me preguntaban a los alumnos también, anteriormente, si era una hoja en blanco. Yo digo, es una hoja ploma. ¿Por qué es una hoja ploma? Porque de una u otra forma hay ciertas normas, principios, que se entienden recogidos independientemente se plasmen en un texto escrito. Por ejemplo, en el tema de los derechos fundamentales. Ya el artículo 5º, inciso 2, lo podemos ver, establece la obligación de todo el órgano del Estado de respetar y promover los derechos fundamentales, pero no solamente los derechos fundamentales que se encuentran claramente insertos en el texto constitucional, y fundamentalmente el artículo 19, sino que también aquellos que de una u otra forma pertenecen o se encuentran incorporados a través de tratados internacionales en la materia. Fundamentalmente, ¿cierto? Y lo más cerca que tenemos nosotros es el Corpus Juris Americano, ¿cierto? La Convención Americana de Derechos Humanos y otros tratados de esa materia. Entonces, ¿por qué digo que es como ploma esta hoja en blanco? Porque en realidad hay ciertas normas que tienen relación con los derechos fundamentales que existen antes, ¿verdad?, del texto escrito, antes del texto positivo. Y esto es transversal, y esto no solamente es ius naturalismo, ¿cierto?, sino que efectivamente se entiende de que los derechos fundamentales son anteriores y superiores a cualquier tipo de Estado, ¿ya? Ahora que está tan de boca, ¿verdad?, este asunto que está sucediendo en Afganistán, ¿verdad?, donde los talibanes se tomaron Kabul, y donde hay ciertas corrientes que dicen que hay que dejar que ellos se autodeterminen, porque su cultura ha sido así. Bueno, en ese sentido podemos estar todos de acuerdo que cada país, cada Estado tiene que autodeterminarse de acuerdo a su cultura y soberanía. Pero creo yo, y a propósito de esta hoja en blanco y los derechos fundamentales, es que existen ciertos criterios mínimos que tienen que ser respetados por todos, por la única y exclusiva razón de la condición humana que pertenecemos todos, ¿cierto?, el occidente o el oriente, de tal manera que el respeto a la vida, a la integridad física y psíquica de la persona, y otros derechos fundamentales, fíjense ustedes, que no están incluso expresados de manera clara en nuestro texto constitucional, o no están derechamente, pero se entienden incorporados aún, ¿verdad?, no lo haya hecho el constituyente
del 80, ¿verdad? Por ejemplo, el derecho al agua. El derecho al agua es un derecho fundamental que se estableció como tal en un acuerdo de la ONU del año 2010. O sea, han pasado ya casi 12 años y ese derecho al agua nosotros lo tenemos, pero lo tenemos como un derecho de propiedad del agua. O sea, existe una dicotomía bastante importante respecto a eso. Entonces, en la eventualidad que no pueda lograrse esos 2/3 que se exige para poder incorporar normas en la Constitución, creo yo que independientemente las temáticas, los procedimientos que puedan existir, obviamente que siempre va a estar inserto los derechos fundamentales. Y los derechos fundamentales, repito, no solamente los que conocemos nosotros, que hemos estudiado, sino también aquellos que se encuentran implícitamente recogidos por el derecho internacional. Entonces mencionó el derecho al agua, el derecho al nombre, el derecho a la identidad. Entonces hay muchos derechos que de una u otra forma tienen que ser recogidos por el principio, repito, de que los derechos fundamentales son anteriores y superiores a cualquier tipo de Estado. Eso por una parte respecto a la hoja en blanco. Por eso yo digo que es una hoja ploma, ya una hoja ploma, en realidad porque hoja en blanco no puede ser, ya que existen normas que se entienden incorporar en forma implícita y obviamente que no pueden ser renunciadas. Como decía el profesor Nogueira, a cual tengo mucho respeto, fue profesor mío, decía que los derechos fundamentales solamente se pueden modificar, solamente pueden verse alterados en forma progresiva. ¿Qué significa esto? Siempre y cuando este derecho fundamental tenga por objeto robustecerse, fortalecerse y hacerlo mucho más efectivo, ¿verdad? Pero bajo ningún punto de vista un derecho fundamental va a modificarse desde el punto de vista regresivo, debilitándolo. Irá contra natura, contra cualquier tipo, ¿cierto?, de noción de derecho fundamental. Entonces, en ese punto de vista, y dando mi opinión de una manera muy personal, creo que esta hoja en blanco no es tan así, independientemente que hay normas, hay principios, hay instituciones que de una u otra forma van a estar, que yo creo que no va a haber discusión respecto a la bandera, creo, ¿cierto?, que no va a haber discusión respecto a la bandera, respecto a que somos una república, ¿verdad?, sin perjuicio de esto de que en el reglamento, el borrador de reglamento, que va a ser objeto de consulta en el Pleno de la Convención, se haya omitido la palabra reglamento por pueblos de Chile. Yo creo que es una situación más que todo semántica, no creo que tenga una influencia importante. Nadie quiere que seamos una monarquía, ¿verdad? A pesar de que hoy día estuve escuchando de una candidata, parece, a diputada o senadora, que dice que podríamos ser monarquía. Eso es desconocer absolutamente lo que es una monarquía, lo que era una monarquía. Ya el escuchar a un italiano realmente se caería de espalda. Pero bueno, en realidad lo que trato de decir, yo entiendo que se trata de una actividad interactiva, que nosotros planteemos lo que consideramos respecto a este tema fundamental, que es la hoja en blanco, y también, ¿cierto?, recoger lo que está pasando actualmente con el proceso constituyente. Ya el profesor Vega manifestó algunas situaciones, ¿verdad?, que están pasando con el reglamento, con la posibilidad, ¿cierto?, que sea el Tribunal Constitucional quien tenga que determinar la constitucionalidad, que me parece, ¿cierto?, una cosa extraña. Entiendo yo que incluso hay parte del sector de la derecha chilena que tampoco está muy de acuerdo con esto, porque es un organismo autónomo y para eso fue creado. Ello sin perjuicio que efectivamente el reglamento va a establecer la forma en que tienen que actuar y la manera en que tienen que proceder, y en el caso que no se cumple, lo dijo también el profesor Rodríguez en la jornada anterior, esto puede ser objeto, ¿cierto?, de algún reclamo ante la Corte Suprema, y ahí misma Constitución establece la forma en que debiese procederse. Entonces, eso también es importante recogerlo, como el asunto de la Comisión de Derechos Humanos, que no podemos dejar de mencionarlo en relación a digamos, la declaración que se hizo, la resolución que estableció la Comisión de Derechos Humanos, en el sentido de no dejar participar al convencional Arancibia por haber tenido un vínculo con la dictadura. Bueno, ahí digamos, pueden haber opiniones diversas, obviamente que más políticas que jurídicas, porque en punto de vista jurídico quizás podría ser una situación que podría considerarse como arbitraria, ¿verdad? Pero habría que ver ahí los detalles, que yo creo que no es evidentemente esta sala para poder discutirlo. Pero así ha sido este proceso constituyente. Creo yo que el borrador que se está enviando ahora del reglamento reúne bastantes elementos, lo tengo acá en mi poder, yo creo que es bastante bueno, sin perjuicio que tiene que ser objeto de una ratificación por parte del Pleno. Bueno, esa es mi parte de mis intervenciones. Entiendo que tenemos que ser lo más preciso posible para que ustedes también puedan participar con las preguntas del rigor. Y dejo a mi colega Arturo para que continúe. Muchas gracias. Gracias, profesor Soto. Muchas gracias, profesor Vega. Un saludo a todos los colegas, profesores y alumnos que se encuentran hoy día
en este foro. Siempre es un agrado poder escuchar a ambos profesores y poder aprender efectivamente de sus enseñanzas. Y también me gustaría hacer, igual que el profesor Vega, que el profesor Vega que nos habló de la indefinición, y el profesor Soto que nos habló de su hoja, ¿no es cierto?, de la hoja ploma, también me gustaría plantear un punto de vista que puede ser un poco distinto también, pero que creo que podría enriquecer de mejor manera este debate. Sin embargo, creo que antes es preciso hacer una especie de advertencia, y la advertencia es que intentar teorizar de un proceso en marcha siempre es una tarea bastante difícil. Por dos cosas fundamentales. Primero, porque la opinión política del interlocutor puede estar contaminada, ¿no es cierto?, y va a intentar siempre entregar un resultado en particular. Y segundo, porque la descripción que uno puede ser totalmente distinta a los hechos que pueden suceder. Por lo tanto, creo que siempre podemos caer en el riesgo, y quiero pedir la excusa si es que puedo cometer entonces algún error de esa naturaleza en particular. Y por lo tanto, lo que me gustaría también comenzar a plantear es una especie de repensar la teoría constitucional del poder constituyente. Ya sea desde la perspectiva rusoniana, ya sea desde la perspectiva de Sieyes, desde la perspectiva de Bodin, ¿no es cierto?, que son los grandes autores e impulsores de esta teoría en particular, fundamentalmente porque ellos, o estas teorías, tienen como elemento fundamental las grandes revoluciones que se producen a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, ¿no es cierto? Y que terminan de alguna manera con la Revolución Francesa y con la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, y se transforman, ¿no es cierto?, en el gran hito. Y de ahí en adelante se comienza a hablar de las teorías del poder constituyente en particular, ¿no es cierto? Eh, y por lo tanto, desde esa perspectiva, lo que podemos decir, ¿no es cierto?, y podemos comenzar a teorizar, es que el poder constituyente tiene diversas características. Es un poder fáctico, es un poder prejurídico, es un derecho fundamental, al menos desde la perspectiva también del profesor Nogueira, es ilimitado, es autónomo, es soberano, para un número importante, ¿no es cierto?, de profesores. En fin, tiene un sinnúmero de características que no viene el caso profundizar mayormente. Y en nuestro país justamente mucho se ha discutido respecto del carácter de la convención constitucional. Si se trata de un poder constituyente originario, o sería un poder constituido, o sea, un poder constituyente derivado. Y por lo tanto, determinar esa naturaleza va a implicar justamente poder responder con mejor claridad si ese poder constituyente tiene o no tiene una hoja en blanco. Pero sin embargo, como les decía, la invitación era a ver si podemos repensar de otra manera esa teoría clásica que se nos ha enseñado desde primer año en la universidad, o sea, la teoría del poder constituyente originario, y si, ¿no es cierto?, podemos buscar otra forma de intentar explicar el fenómeno que actualmente vive Chile, ya sea, como decía el profesor Vega, con la hoja en blanco, o perdón, con la definición, o como decía el profesor Soto, con la hoja ploma. Y desde este punto de vista me gustaría, ¿no es cierto?, contar un poco la teoría que ha planteado el profesor de la Universidad de Austin en Texas, profesor Richard Albert, que fíjense que habla de lo que podríamos denominar como la teoría del poder constituyente, ¿no es cierto?, o la teoría, perdón, del cambio constitucional formal, teoría que distingue de alguna manera entre, ¿no es cierto?, el poder de reforma y el poder de cambio o de revisión constitucional. De la primera, del poder de reforma, la verdad es que no vale la pena referirse mucho porque no viene el caso del cual estamos hablando, pero lo que sí llama un poco la atención y lo que sí resulta novedoso es esta teoría del cambio constitucional que se produce, al menos bajo la perspectiva del profesor Albert, cuando los cambios constitucionales o alteran el espíritu o valor existente en la propia Constitución, o cuando derechamente entran a reemplazar el texto constitucional. Y fíjense por qué es interesante, porque sobre todo en esta parte del mundo,
en Latinoamérica, podemos ver muchos ejemplos de lo que sería una especie de teoría del cambio constitucional. La Constitución de Ecuador, la Constitución de Venezuela, la Constitución de Colombia, y por qué no decirlo incluso, la Constitución de Chile distingue justamente esa situación que planteó el profesor Albert. Distingue entre lo que sería una especie de poder de reforma y lo que sería una especie de poder de cambio constitucional. Por lo tanto, si logramos, como les decía, entender tal vez de una manera distinta, con otra teoría, podríamos explicar un poco esta nueva tesis, ¿no es cierto?, de que si existe o no existe una hoja en blanco. Y por lo tanto, aquí quiero plantear un poco, también quiero plantear una novedad, quiero aventurarme un poco con una tesis muy personal, y es justamente preguntarnos si efectivamente hay o no hay una hoja en blanco en la Constitución, pero ya no a la luz, como les decía, de la teoría clásica, sino que a la luz de esta novedosa, de esta incipiente teoría que les he planteado. Y la verdad es que la respuesta es sí, hay una hoja en blanco, pero y aquí viene mi aporte en particular, pero es una hoja en blanco con límites. Si lo pudiésemos plantear desde un punto de vista pedagógico, podríamos decir que se trata de una hoja en blanco, letra Arial 12, ¿no es cierto?, tamaño interlineado intermedio, con márgenes determinados, y que tiene además, como buen trabajo, una fecha de entrega, ¿no es cierto? Lo más probable es que junio, julio del próximo año. Ahora, la pregunta fundamental es si ese trabajo va a tener o no va a tener una rúbrica. Y la verdad es que al parecer sí tiene una rúbrica, pero la pregunta que tenemos que formularnos no es si tiene o no tiene una rúbrica, sino si el profesor va a utilizar la rúbrica para corregir ese trabajo. Y la verdad, como ya lo planteé en un comienzo, por tratarse de un proceso en marcha, de un proceso en evolución, solo vamos a saber si la rúbrica se utilizó o no en el mes de junio, julio del próximo año, cuando el profesor, que tiene nombre y apellido, perdón, el pueblo soberano, se pronuncie respecto del texto fundamental. Ahí recién vamos a poder determinar justamente si, al menos a mi juicio, hubo o no hubo una hoja en blanco en particular. Por lo tanto, ese es mi aporte, les agradezco y creo que, como les digo, estoy consciente que es un aporte bastante incipiente, todavía no es una teoría consolidada, pero tal vez nos podría ayudar a explicar también desde otro punto de vista el fenómeno que estamos viendo en particular. Muchas gracias, profesor. Bueno, muchas gracias, profesores, por su ponencia, bastante interesante. Quiero plantearle, ¿no es cierto?, a los participantes que están acá, si tienen dudas, consultas que pudiesen hacer, ya sea por escrito, ¿no es cierto?, o que nos hagan saber la duda y que nos digan también, ¿no es cierto?, que ojalá sea acotada la pregunta, que nos diga qué profesor, ¿no es cierto?, prefiere que le comente su pregunta. Y que tenemos un tiempo bastante acotado, como ya lo dijimos en un minuto, porque es un tema bastante interesante que da para harta conversación. Así es que estamos a la espera, ¿no es cierto?, de las preguntas de nuestros asistentes. En el intertanto, quiero darle una cordial bienvenida, ¿no es cierto?, a nuestro invitado particular. Tenemos un invitado bastante especial, que es un colega que está viendo nuestro proceso constituyente. Él es de Brasil. En Brasil que están más o menos en algo parecido hace bastante tiempo atrás, así que don Vilmar Rochat, que debe estar por ahí entre los asistentes, bienvenido, y él va a estar está bastante interesado en nuestro proceso y va a estar acompañándonos en todas estas reuniones, así que la más cordial de las bienvenidas. Y aquí tengo en el chat preguntas que voy a comenzar a leer, y si no dice el profesor, me gustaría que entre los profesores vieran quién pudiese contestar la pregunta. Dice: excelente exposición de los profesores, mi pregunta es para el profesor Soto. En cuanto a la elaboración doctrinaria y jurisprudencial de la propietarización de los derechos y considerando la progresividad de los derechos humanos contenido en los tratados internacionales que limita el accionar de la Convención, ¿es factible reducir la amplitud de su aplicación actual sin contravenir dicho principio de progresividad? Máxime, cuando la jurisprudencia de la Corte Interamericana desconoce la interpretación del derecho de propiedad y, por tanto, no debiese limitar la Convención. Profesor Soto.
A ver, muchas gracias. En realidad, los derechos fundamentales, en general, sea el derecho a propiedad o sea otro derecho, siempre tienen que modificarse o alterarse desde el punto de vista progresivo, fortalecerlo, robustecerlo. Y eso lo ha dicho también la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus distintos fallos. Recordemos que los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si bien es cierto, afecta a las partes intervinientes, su interpretación o su ratio decidendi, que es la parte considerativa del fallo, afecta a todos los miembros, ¿cierto?, de los estados, ¿cierto?, americanos que han suscrito el pacto. De tal manera que nos obliga de una u otra forma también la distinta interpretación, y así lo dice, ¿cierto?, la Corte en varias ocasiones, es que la Corte Interamericana es el intérprete último de la Convención, y una de las interpretaciones que hace es precisamente al momento de la parte considerativa o ratio decidendi de los fallos. Entonces, en ese sentido tenemos que ser bastante claros de que cualquier derecho, cualquiera, no puede ser reducido ni limitado. El tema del derecho a propiedad, cuando se dice que está sobre otros derechos, o pareciese estar sobre otros derechos o derechos sociales, yo creo que existe una especie, ¿cierto?, de intención desafortunada en esa expresión, porque en realidad, bajo ningún punto de vista, aplicando el mismo principio que estoy manifestando, va a haberse afectado el derecho a propiedad en los términos, ¿cierto?, en que he manifestado, es decir, tiene que ser afectado solamente para robustecerlo. Ahora, evidentemente que puede existir una colisión de derechos, eso sucede bastante, ¿verdad? Y también sucede en respecto, ¿cierto?, a derechos que se protegen de mejor forma que los que están en el mismo, por ejemplo, el mismo ordenamiento jurídico interno, ahí donde está este control de convencionalidad, que también, ¿cierto?, es muy importante en esa materia y que tiene que aplicarlo la autoridad. ¿Qué tipo de norma protege mejor el derecho y no aplicar la que protege menos? Entonces, evidentemente que puede haber colisión de derechos y tiene que hacerse este control de convencionalidad siempre, pero bajo ningún punto de vista se puede entender o se puede interpretar de que un derecho, o el derecho a propiedad, ¿cierto?, que ha sido tan tangencial este último tiempo, necesariamente se va a tener que afectar de un punto de vista, ¿cierto?, de su contenido máximo, ¿cierto?, de su esencia. De hecho, el numeral 26 del artículo 19 también lo menciona. Entonces, creo yo que, si bien es cierto, el proceso constituyente va a establecer ciertas, no sé si limitadas, pero ciertas restricciones, pero no restricciones que tengan por objeto limitar un derecho, sino robustecer otros derechos que evidentemente quizás pueden parecer mucho más, digamos, colectivos respecto al derecho individual. Lo que pasa es que nuestra actual constitución, la actual constitución del 80, privilegia, a mi juicio, y esta es una opinión muy personal, de forma abusiva el derecho individual sobre el derecho colectivo, ¿cierto? Y así lo vemos también de la manera en que, por ejemplo, están protegidos derechos a través de la garantía de la acción de protección, derechos básicamente individuales pero no colectivos. El derecho a la educación, por ejemplo, no está protegido a través de esta acción constitucional, pero sí está protegido el numeral 11 del artículo 19, que es el derecho a libertad de enseñanza. Entonces, en ese sentido, tenemos que hurgar y entender que no necesariamente la discusión de un derecho que puede estar sobreprotegido, afectando otros derechos, vaya a significar que lo estamos debilitando. No, yo creo que hay que buscar el equilibrio individual y colectivo para que efectivamente puedan efectivizarse y aprovecharse estos derechos de mejor forma. Esa sería mi respuesta. Gracias, profesor Soto, y espero que don Alberto Escudero haya quedado conforme con la respuesta de nuestro querido profesor. A la segunda pregunta, el profesor Ismael Roa le consulta al profesor Rodríguez, ¿cómo incide el artículo 135 de la Constitución en la constituyente? Profesor Rodríguez. Muchas gracias, profesor Roa, por la consulta. Una difícil pregunta me hace, porque efectivamente si hablamos de lo que dijimos inicialmente, de rúbrica, ahí estaría eventualmente la rúbrica, ¿no es cierto?, que podríamos utilizar para limitar o no esta hoja en blanco de la cual estábamos hablando. Porque efectivamente establece los límites que podría eventualmente tener la Constitución, los límites en cuanto, ¿no es cierto?, al respeto por los derechos fundamentales, el límite respecto de los tratados internacionales, el límite respecto del carácter de república en particular. ¿Cuál es el problema que tenemos efectivamente con esa norma? Es una norma que carece de acción.
Es una norma que jurídicamente hoy día no puede ser reclamada ante ninguna instancia en particular. Y justamente como carece de acción, pero ya lo sabemos, ¿no es cierto? Lo más probable es que se transforme o podría eventualmente transformarse en una letra muerta. Es una norma en la cual yo no la puedo reclamar. La única que puedo reclamar justamente es en atención al quórum y en atención a la vulneración de normas de procedimiento, donde hay claramente un procedimiento establecido para los tribunales de justicia, fundamentalmente la Corte Suprema, a través de 5 de sus integrantes. Pero, como les decía, eventualmente si esa norma se vulnera, no va a existir un profesor que vea o analice esa rúbrica en particular respecto de esa normativa. Por lo tanto, como les digo, va a ser bastante difícil, es una norma que puede, como no puede determinarse. Va a ser finalmente el soberano el que va a determinar efectivamente si pueden o no pueden incluirse dichas normativas. Y sobre todo, yo creo que esa va a ser justamente la gran discusión respecto de los tratados internacionales, fundamentalmente los tratados internacionales de naturaleza comercial que tiene Chile. Eso no significa que no vamos a entrar en responsabilidad internacional, pero muy probablemente, como les digo, en caso de que se cree una norma que vulnere un tratado internacional, internamente por lo menos no va a tener una acción directa para excluir dicha normativa. Gracias, profesor Rodríguez. Tengo otra pregunta del mismo profesor Roa. Dice, profesor Soto, ¿cómo cree usted que incidirán los pensamientos y un naturalista y un positivista en la constituyente en lo relativo a los derechos humanos, toda vez que son ponencias distintas en ver los derechos humanos? Profesor Soto. Sí, muchas gracias. Bueno, en realidad, dentro del documento que yo envié a la escuela y aparte de la convención, menciono un poco ahí este tema y tiene que ver un poco con los 2 tercios, que se exigen. Algún remedio para ellos, como decía el profesor Vega en un comienzo de su intervención, fue precisamente incorporar los plebiscitos intermedios, situación que ya vimos ya que fue desechada, por lo menos en esta parte del proceso de la comisión. Y lo decía, ¿por qué? Porque claramente existen distintos criterios al interior de la convención respecto a ciertas normas que pueden considerarse naturalistas y también normas que pueden considerarse netamente positivas. Yo en lo personal digo y lo manifiesto en ese documento, y así ha sido cierto la práctica de la legislación comparada, para poder ver cómo solucionar este problema a los 2 tercios, salvo cierto... ¿cómo se llama? Turquía, ¿cierto? En 2014, con la famosa primavera árabe, en la cual se estableció la solución de estos 2 tercios. Cuando se llega a los 2 tercios, se hace una nueva revisión y posteriormente, en el caso que no se pueda tampoco llegar a acuerdo, se hacía este plebiscito intermedio. Pero en el caso de Turquía no fue necesario, ¿verdad? Porque se llegó a acuerdo y prácticamente en todas las legislaciones que yo alcancé a analizar, fundamentalmente, ¿cierto? Occidental y también parte de África, llegaban a acuerdo, a un consenso, o simplemente se resolvía por mayoría absoluta, que es lo que yo creo que debiese primar, no los 2 tercios, pero una opinión mía, y no tiene por qué ser la verdad absoluta. Y específicamente respecto a la situación que se está viviendo actualmente, fíjese que de lo que yo he visto, porque yo estoy bastante cerca del trabajo, yo sé también que Francisco también, de los constituyentes, de manera transversal al menos existe una unanimidad, por decirlo así, o una uniformidad de criterios respecto a ciertos derechos que se entiende que deben ser incorporados. El problema no es el derecho en sí, que es naturalista, ¿cierto?, que está incorporado independientemente de que esté escrito, sino en la forma en que se ejerce ese derecho donde está la discusión. Y ahí donde efectivamente pueden haber problemas respecto a la forma de interpretar eso. Sin embargo, yo soy muy, muy optimista, ¿ya? No soy como Schopenhauer, soy muy optimista y creo yo que efectivamente se van a llegar a consenso porque en definitiva es lo que tiene que suceder. Eso. Gracias, profesor Soto. Profesor Vega, ha sido interpelado ahora en esta pregunta. Señor Vega, ¿hay alguna constitución que considere la humedad ambiente como un bien nacional de uso público? Con la escasez del agua en algunos sectores de dicho bien, pasan a ser de uso de particulares, y si considera que en Chile la humedad ambiente puede ser de todos o pasen a manos de privados a medida que escasea el agua. Profesor Vega. Respondo que sí, desde luego, hay es frecuente que las constituciones reconozcan el derecho al agua,
como un bien nacional de uso público, un bien nacional de uso público, y es obvio que en Chile eso no ocurre a nivel legal, pero no ocurre a nivel constitucional, y eso tiene efectos importantes. Eso es algo, el derecho al agua, ¿cierto? Hay algunas constituciones que han ido más lejos, ¿cierto? Consideran un verdadero derecho humano, en constituciones latinoamericanas de las últimas décadas, empezando en Ecuador, en Bolivia, hay una mayor protección todavía. En Chile es sin duda uno de los temas que hay que cambiar. Una de las normas más deficitarias que tenemos en el artículo 19 es el número 24, inciso final, inciso 11, que en 2 líneas, en 3 líneas, nos dice una perogrullada sobre el agua, pero que no indica lo más importante, que el agua es un bien nacional de uso público. La primera pregunta que hizo referencia, me encantaría responderla, por eso lo dije. Sí, profesor Vega. Angélica Fernández consulta al profesor Vega. ¿Qué es lo que no debe faltar en una nueva constitución? Brevemente, toda constitución debe tener 2 cosas en forma indispensable, esto desde el constitucionalismo original, de acuerdo al artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia, y es un estatuto del poder y un estatuto de la libertad, lo que se llama parte dogmática y la otra parte orgánica. Ambas partes, ¿cierto? El estatuto del poder, o lo que Gargarella ha llamado muy bien como la sala de máquinas, ¿no? Y por otro lado, el estatuto de la libertad. La gracia de Gargarella es que destacó que si no nos ocupamos de la sala de máquinas, del estatuto del poder, sufren los derechos fundamentales. En ese contexto, y ahora la respuesta directa, lo que no debe faltar, a mi juicio, en ese contexto de una nueva constitución, son controles ciudadanos a los representantes. Mecanismos de control que provengan de mecanismos de la democracia semidirecta, como revocatoria del mandato representativo ciudadano, con todos los resguardos, utilizando los ejemplos de derecho comparado en Estados Unidos, en los países en que se ha implementado, y iniciativa popular de ley, derogación popular de ley, consultas ciudadanas, es decir, que los representantes dejen de ser impunes en el ejercicio de su mandato, y que este mandato libre para los representantes, de una vez por todas, desde que se instauró fines del siglo XVIII, deje de ser lo que es y se establezca una verdadera representación para que se logre un equilibrio con la participación política ciudadana. Me parece que ese control a los representantes es fundamental en una nueva constitución para darle un giro a los defectos que tiene la política hoy en día. Muchas gracias. Gracias, profesor Vega. Y la última pregunta, porque estamos ya en torno a la hora, ¿no es cierto?, para podernos liberar a todos en atención, ¿no es cierto?, que dijimos que iba a ser una cosa muy acotada, vamos a respetar los tiempos. La última pregunta dice del señor Diego Alvarado, junto con saludar a los presentes y a los profesores, quisiera consultar al profesor Rodríguez respecto de la consagración del agua como derecho fundamental y en relación al derecho comparado respecto de la protección del medio ambiente y de los recursos naturales. ¿Se puede consagrar como derecho fundamental sin afectar el derecho a la propiedad privada en relación a los derechos de agua que en Chile se han entregado a particulares? Esto sin expropiar. Profesor Rodríguez, usted ha sido interpelado. Muchas gracias por la consulta. Lo primero que tenemos que tener presente es que no existen derechos de carácter absoluto, o sea, no existen derechos que se extiendan, ¿no es cierto?, absolutamente respecto de otros, y por lo tanto, ¿no es cierto?, el derecho de propiedad o el derecho al agua no es un derecho absoluto en particular. Por lo tanto, lo que podemos decir es que efectivamente puede existir regulación en torno a los derechos de agua y en torno a los derechos de agua entregados anteriormente. Sin embargo, estos derechos pueden ser restringidos por el propio legislador, por la propia Asamblea Constituyente, en atención a diversas circunstancias y diversos elementos que se pueden ir consagrando dentro del texto constitucional. Siempre existe, como lo señalaba recién el profesor Soto, la posibilidad de que puedan existir coaliciones entre derechos, pero
es el mismo derecho el que nos otorga, ¿no es cierto?, diversas herramientas, ya sea como la armonización o la ponderación, para intentar solucionar algunos de estos conflictos que se puedan producir particularmente. Por lo tanto, eventualmente podrían producirse restricciones a los derechos que ya fueron otorgados, fundamentalmente a los derechos de agua, en pos fundamentalmente del bien común. ¿Cuál sería, por ejemplo, alguna restricción? Hoy día nuestra legislación entrega derechos de aguas a través del sistema de litros por segundo. Bueno, quizás en una próxima constitución podremos regular la entrega de estos derechos en particular, ya no a través de litros por segundo, sino que a través de porcentajes de derechos de agua en particular. Por lo tanto, ¿eso qué le permitiría a la autoridad? Eso le permitiría que en momentos de escasez, cuestión que va a suceder, podría generarse lo que podríamos denominar, ¿no es cierto?, el racionamiento del agua, y por lo tanto usted, ¿no es cierto?, que tiene cierto porcentaje de agua en particular, le corresponde ese porcentaje mismo y no una cantidad de litros que en definitiva termina mermando a aquellas comunidades o a aquellos otros usuarios que tienen o que actualmente tienen una bocatoma en un sector posterior al suyo. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, profesor. En el chat hay otras preguntas, lamentablemente en razón al tiempo. Se agradece a todos aquellos que están interesados, quisieran preguntarle más cosas a los profesores, pero lamentablemente, ¿no es cierto?, el tiempo nos apremia. Aquí en el chat, ¿no es cierto?, unas sendas agradecimientos a los profesores por su exposición. Estamos muy agradecidos de su presencia, de su participación, un tema bastante interesante que da para harto rato más. Lamentablemente el tiempo no nos acompaña mucho, de hecho hay más preguntas, siguen habiendo más preguntas, se agradece una vez más la participación, y recordarles que tenemos una tercera versión, que desde ya, ¿no es cierto?, todos quedan cordialmente invitados, que vamos a volver a tocar otro tema tan interesante como este, y no me quiero despedir antes de recordarle a todos, ¿no es cierto?, todos los estudiantes, profesores, todos nuestros asistentes el día de hoy, que una vez que finalice la reunión, ¿no es cierto?, va a haber una encuesta que es necesario, ¿no es cierto?, que la contesten para saber cuál es su apreciación, ¿no es cierto?, en qué podemos mejorar, qué podemos hacer mejor, para poder, ¿no es cierto?, llegar de mejor manera, etcétera. Así que les agradezco muchísimo la participación, que contesten por favor la encuesta, y profesores, una vez más, muchas gracias, excelente ponencia de un tema tan importante y tan bien abordado por ustedes, y hago extensiva todos los agradecimientos que están saliendo aquí en el chat. Muchas gracias por la iniciativa, gracias a los profesores, excelente, más arriba decía, excelentes profesores, sin duda es así. Así que muchas gracias, profesores. Y quedamos, ¿no es cierto?, quedan todos cordialmente invitados para la próxima reunión, que va a ser el 29 de septiembre. Así que muchas gracias.